Pichincha tiene el gusto y el honor de saludarles y de agradecerles vuestra presencia para ser partícipes y testigos de un evento académico y social muy importante en nuestra ciudad y en nuestro país. Hoy día se presenta un nuevo trabajo, una nueva investigación, una nueva obra del economista Pablo Zambrano Pontón, catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador, analista económico y una persona inquieta e interesada permanentemente por investigar y por entregar nuevos aportes para sus estudiantes, para la sociedad y para el mundo. Iniciaré este acto saludando a la mesa directiva. La economista Beatriz Arévalo, presidenta del Colegio de Economistas de Pichincha. El economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Y el economista Luis Luna Osorio, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Economistas de Pichincha. El economista Adriano Redorbán, docente de la Universidad Politécnica Salesiana. Un saludo cordial al doctor Pablo Lucio Paredes, decano de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El señor don Aníbal Zambrano, padre del autor. Obviamente la presencia del economista Pablo Aníbal Zambrano Pontón, autor y responsable de que estemos todos aquí. Gracias a todos los asistentes y creo que vamos a nutrirnos y alimentarnos de algunas experiencias y algunos conocimientos que nos serán útiles para nuestra vida diaria, tomando en cuenta que la economía la utilizamos de una u otra manera cotidianamente. Para iniciar este acto solicito la presencia del economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, para que introduzca este acto académico. Buenas tardes, distinguidos amigos, señores de la mesa directiva. Pablo Zambrano, amigo distinguido de esta casa, distinguido profesional. Para mí es un gran honor presentar a un economista que viene realizando grandes esfuerzos por servir al país, porque servir al país no es estar en un cargo público, sino hacer lo que está haciendo Pablo, docencia universitaria, periodismo y sobre todo dando a conocer a la comunidad a través de sus escritos en la prensa y sobre todo de sus publicaciones que ya van por el número 4 o 5 de libros que son no solamente de consulta estudiantil, sino de consulta profesional. Pablo Zambrano es riobambeño, fue abanderado del pabellón nacional del Colegio Juan de Velasco de la ciudad de Riobamba. Nace ahí su primera experiencia como ecuatoriano y viene a estudiar en Quito en la Universidad Central, donde se gradúa con honores como economista. Luego pasa y sirve a varias instituciones públicas y más se dedica a la cátedra. Hoy es profesor principal de la Facultad de Economía de la Universidad Central. También es profesor de posgrado de varias universidades, conferencista y algo muy especial. No se queda solamente como economista, como docente, sino que abraza otra profesión muy digna y noble, como es el periodismo. Pablo es periodista y viene creciendo esta nueva profesión acorde a las realidades económicas del país, complementaria como cualquier otra profesión. Muchos economistas hay que han seguido derecho, pero Pablo escogió una noble profesión como es la del periodismo, muy peligrosa por cierto, pero heroica y muy buena. Pablo es especialista en comercio exterior y marketing en la Universidad Técnica de Madrid. Además es magíster en periodismo, candidato a PhD en la University SMS de Suiza, Argentina. Una vez defendida exitosamente su tesis,
tratará sobre la microeconomía y la economía política y síntesis neoclásica austriaca. Además de estudiar la economía ecuatoriana, Pablo se ha dedicado internacionalmente a hacer un comparativo de la economía de nuestro país con otras economías, y con frecuencia le revisamos nosotros en el comercio los domingos o los sábados, haciendo su opinión ya como profesional no solo en la economía sino en el periodismo. También el autor de este libro tiene a su favor varias publicaciones, varios estudios hechos en la provincia de Chimborazo, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Administrativas, en la Universidad Internacional del Ecuador, sede Loja, en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Espoj, y en varias universidades. Pablo ha escrito varios ensayos y tiene a su favor varios libros, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Finalmente, pues, al dar la cordial bienvenida a todos ustedes a este evento, que nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, no solamente a los economistas y a los periodistas, sino a todos los ecuatorianos, porque si algo hay difícil en este país, en este momento es la economía. Todos sabemos, y hay muchos analistas, muchos economistas, que nos llenamos la boca todos los días dando soluciones y recomendaciones, pero lamentablemente la política ha podido hasta la presente fecha más que la tecnología. Aquí hay profesionales valientes, y aquí están en el auditorio algunos de los profesionales que han dejado ser viceministros, ministros, por ser sinceros y apostar por el país, por un Ecuador mejor para todos los ecuatorianos. Al darles la cordial bienvenida, doy inicio al evento de la presentación del libro que está a disposición de todos y es recomendable porque, como al inicio manifesté, es un tratado de macroeconomía y economía internacional que nos va a ser muy útil para la consulta cotidiana en este país tan difícil. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias al economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, por esa síntesis del trabajo y de la vivencia del autor, del economista Pablo Zambrano Compton. A propósito, el libro que está exhibiéndose en la parte exterior, Macroeconomía y Economía Internacional, un libro de 782 páginas, en donde se encuentra un sinnúmero de conceptos, definiciones, ejercicios y reflexiones sobre la economía nacional y mundial. Enseguida solicito la presencia del doctor Pablo Lucio Paredes, decano de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, para que haga una disección de la obra que esta tarde se presenta. Muy buenas noches a todos, estudiantes, autoridades, público, familia, Pablo. La verdad es que es un gran honor poder presentar una obra como la de Pablo Zambrano. Es un honor desde el punto de vista académico, pero también es una gran emoción como amigo de Pablo, porque tanto lo uno, lo académico, la amistad, les llevan a uno a esta realmente admiración al gran trabajo que Pablo viene haciendo desde hace ya algunos años, presentándonos con frecuencia libros sobre diversos temas de la economía, unos, digamos, más de uso universitario, otros más de lectura general, otros más de reflexión. Y cuando se encuentra ante un libro, posiblemente la primera cosa que uno hace es no dimensionar desde afuera, dimensionar suficiente el gran trabajo que representa hacer un libro. Y peor, los libros enormes que hace Pablo. Sí. Es un trabajo lento,
es un trabajo que hay que ir madurando. En el caso de él incluso es un trabajo en el cual hay que ir agregando, puesto que lo hace casi siempre, agregando ejercicios, agregando nuevas reflexiones. Es realmente un trabajo que uno va agregando cosas día tras día, hasta que algún día el producto está listo. Y cuando el producto está listo, los autores en general decimos, caramba, hubiera querido agregar una cosita más por aquí, una cosita más por allá. Creo que es casi inevitable esa especie de, ¿no?, de frustración, tal vez demasiado la palabra, pero no, eso es decir, caramba, hubiera querido agregar algo más. Lo cual está muy bien, porque la construcción humana nunca termina, hay que seguir haciéndola. Y esas cosas que hoy Pablo probablemente dice, me hubiera gustado agregar, ya las agregará en el próximo libro. Ya estaremos aquí de aquí a año y medio juntos con un nuevo libro, lo cual nos enorgullecerá aún más a los académicos y a los amigos de Pablo Zambrano. Pero siempre es bueno, vale recordar, la famosa frase de Borges que decía, la única razón para publicar un libro es dejar de corregir. Y es la verdad, no siempre hay que agregar algo más. Entonces estos trabajos de Pablo, como digo, son un trabajo minucioso, profundo. Es más, a veces yo me pregunto a qué horas escribe todos estos libros, porque también hace otras cosas. Supongo que no habrá visto mucho del mundial durante este último mes, lo cual sería gravísimo. ¿Sí? Obviamente el libro es importantísimo, pero el mundial era más importante que estos libros. Y este es un trabajo que uno comparte, y como me he permitido decirlo en algún otro lanzamiento del libro de Pablo, siempre hay que estar consciente que los libros tienen un par de elementos, al menos, que son muy importantes. El uno, que obviamente uno trata de entregar algo a los demás, y también es cierto que escribir un libro, y no tiene nada de malo, es un pequeño pedazo de vanidad personal. Está muy bien que los seres humanos compartamos y al mismo tiempo tengamos nuestros pequeños espacios de vanidad, de entregar algo a los demás. Por supuesto que tiene que haber vanidad, está muy bien. Pero junto a la vanidad viene un gran riesgo, y es que los demás le caigan a uno y le critiquen. Y más allá de que los seres humanos siempre decimos, yo estoy abierto a la crítica, me encanta que me critiquen, me encanta que me digan las cosas, no es cierto, no nos gusta tanto ni la crítica, ni todo eso, no nos gusta tanto. Sí. Más cuando uno le dice a alguien, a ver, dime sinceramente lo que piensa del caso, y el otro le dice, acabamos enojándonos. No. Pero es un gran riesgo el escribir los libros, porque está ahí plasmado en blanco y negro lo que uno piensa, y queda abierto a la crítica. No es lo mismo que cuando uno habla. Cuando uno habla, las palabras van, las palabras vienen, las palabras vuelan, se van. No, las palabras en un libro quedan ahí. Y alguien puede decirte, mira, lo que tú dices en la página 37, segundo párrafo, es así, es de esta manera o de esta otra manera. Uno se abre a la crítica. Entonces hay la vanidad, y más bien hay una gran humildad en los libros de estar abierto a la crítica de los demás, porque uno ha puesto en blanco y negro el pensamiento. Eso es algo que siempre hay que recordar en cualquier libro, en este caso un libro académico de alta calidad, pero también puede ser ante una novela histórica, una novela policial, ante cualquier cosa. Hay la vanidad y hay la humildad de estar expuesto al criterio de los demás. Pero además hay un tema muy importante en este libro en particular, y yo diría en la obra en general de Pablo, es que él cada vez va caminando más hacia los conceptos de fondo del liberalismo, y en particular del liberalismo austríaco, que es el liberalismo de base, digamos así. Ojo, no es el liberalismo americano. En los Estados Unidos los que se llaman liberales son, digamos así, los socialistas americanos. No es el socialismo francés, es algo del socialismo anglosajón, pero sobre todo es el liberalismo austríaco, que creo yo es el liberalismo en esencia. Y Pablo cada vez va, a través de sus reflexiones, sus estudios, sus lecturas, sus libros, va caminando cada vez más a la profundización del liberalismo clásico austríaco. Y entiendo que tu tesis va un poco en esa dirección, Pablo. Y eso es muy importante, porque obviamente cada uno tenemos nuestras distorsiones de pensamiento, buenas o malas. Pero al menos Pablo y yo somos convencidos que si hay un pensamiento válido
alrededor de la sociedad y la economía, no es un pensamiento solo económico, es un pensamiento de sociedad, es, con sus defectos por supuesto, toda acción humana tiene sus defectos, es ese liberalismo clásico austríaco. ¿Por qué creemos que es el pensamiento más válido desde el punto de vista de la vida y la construcción de una sociedad? Por una razón muy sencilla, y es que el liberalismo parte esencialmente y tiene como concepto fundamental, tiene como concepto fundamental al individuo, a la persona. Ese es el centro del pensamiento liberal. La persona es el centro de la sociedad. Y es a partir de la persona, por supuesto, que se va construyendo la colectividad. No es que el liberal piensa que el individuo es un individuo suelto que anda por ahí. No, el individuo va construyendo. El individuo construye la familia, el individuo construye empresas, el individuo construye urbanizaciones, el individuo construye ciudades, etc. Pero son construcciones a partir del individuo y donde el individuo sigue siendo el centro de la acción de la sociedad. Ese es un tema fundamental. Hay un gran error que en parte los propios liberales somos culpables, que es el error de creer que ese individuo es un individuo egoísta, que solo piensa en sí mismo, que no tiene ningún otro pensamiento. Yo creo, como digo, que los propios liberales hemos sido culpables de permitir que crezca esa idea, de que individuo es igual a egoísta. Y no es así. El individuo que existe desde el punto de vista del liberalismo es el individuo de carne y hueso. No es un individuo teórico, no es un individuo perfecto, no es un individuo que vive en la estratosfera. No, es el individuo de carne y hueso. Todos los que estamos aquí presentes somos ese individuo del liberalismo. ¿Y qué somos los individuos? Ustedes, yo, todos. ¿Somos egoístas? A ratos somos egoístas, por supuesto. ¿Y a ratos no somos altruistas? ¿Y a ratos no queremos construir cosas con otros? ¿Y a ratos no queremos construir cosas solos? Por supuesto. Entonces, el individuo liberal es el individuo real, de carne y hueso, con cualidades y defectos, con cosas más individuales y con cosas más colectivas. Desgraciadamente, como digo, los detractores del liberalismo han logrado vender esa idea, que es ese individuo egoísta que anda por ahí, no, una especie de garfio lanzándoles a todos los demás y pinchando a los demás y haciéndoles daño. No es eso. Es eso a ratos, porque todos lo somos. A ratos es bueno, a ratos mejor, a ratos peor, en fin. Ese es el individuo. Y por eso el liberalismo de verdad, y no es fácil, y no es fácil, porque todos tendemos a desviarnos de la esencia del liberalismo. El liberalismo es difícil, hay otras doctrinas que son más fáciles. El liberalismo es una doctrina difícil, porque lo que el liberalismo te dice es que no existe ese individuo perfecto y por ende no existe una sociedad perfecta que uno desde afuera puede construir, que uno puede decir, vamos a construir la sociedad de tal manera, usted haga tal cosa y usted haga tal cosa y juntos vamos a, y cada uno recibiendo órdenes vamos a construir algo perfecto. No, eso no existe. Existen individuos que actuamos para tener una mejor individualidad y una mejor colectividad. Y digo que a veces nos distorsionamos porque a veces los liberales también tendemos a creer que esa sociedad creada por los individuos es una sociedad perfecta que hay que imponer a los demás. Ojo, y no hay nada más antiliberal que querer imponer algo a los demás. El liberalismo lo que quiere es que cada uno pueda desarrollarse en su esencia, en sus fortalezas, en sus defectos, con lo que a cada uno es caminar en la vida. Por eso yo, Pablo y algunos otros y algunas personas estamos convencidos que ese liberalismo, que parte de ese individuo de carne y hueso, es la mejor receta, o la menos mala si se quiere, o la menos mala, que hemos inventado los seres humanos para construir mejores sociedades, no perfectas sociedades, mejores sociedades, que no es lo mismo. Ese es el liberalismo que defiende Pablo. Y detrás de eso
porque esto, digamos, son conceptos. Detrás de eso, Pablo va desarrollando algunas ideas que están dentro del pensamiento liberal. ¿Por qué? Porque se relacionan con lo que acabo de decir, es decir, la vida real, la vida de seres humanos, lo que hacemos los seres humanos en nuestra vida. Por ejemplo, como el libro tiene que ver con el comercio internacional, hay una idea que se repite en el Ecuador con mucha frecuencia, pero es una idea tan errada. Oh, perdón, vean ustedes, al decir que es tan errada estoy suponiendo que yo sé lo que está bien, que yo creo que está errada. Y es la idea de que tenemos mucha frecuencia en el Ecuador, de que tener una balanza comercial positiva con el mundo, eso es lo bueno. Es decir, exportar más e importar menos es lo bueno para un país. Y digo, creo yo y estoy convencido que es una idea totalmente errada, porque lo bueno para un país es exportar más para importar más. Es decir, las exportaciones sirven para yo comprar lo que yo no hago. ¿Acaso yo me puedo dedicar a hacer todo? No puedo. ¿Un país puede dedicarse a hacer todo? No puede. Y entonces lo lógico es yo tratar de vender cosas que yo sé hacer a los demás. ¿Para qué? Para con esos recursos comprar las cosas que los otros saben hacer mejor que yo. Es así de simple. Sin embargo, esta idea de que la balanza comercial positiva es buena, es decir, exportar más e importar menos, creo yo, insisto, es una idea errada, pero muy frecuente, aunque sea errada. Una segunda cosa que también plantea Pablo en este libro y en otros libros de él, y en conversaciones y en debates, es esta idea de que el dinero sirve para estimular las economías. El dinero nació espontáneamente hace miles de años, cuando los seres humanos, en las sociedades humanas, se dieron cuenta que el trueque era muy complicado y que era mejor tener algún producto que servía para hacer los intercambios. Pero la gente estaba muy consciente de ¿qué? Hace miles de años. Que lo importante era tener algo para intercambiar, producir algo, querer intercambiarlo con los demás. Y ese intercambio de cosas lo hacemos con algo que se llama dinero. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del dinero? El rol del dinero es facilitar los intercambios. Pero para que haya intercambio, insisto, tiene que haber al menos dos personas y tiene que haber dos personas que tienen algo que intercambiar. Es decir, ese algo que hay que producirlo o hay que tenerlo de alguna manera es lo principal. El dinero es lo secundario porque permite hacer los intercambios. Y eso las personas, yo no he hablado con ellos, la verdad, hace miles de años, las personas de hace miles de años, no he tenido la oportunidad de conversar con ellos, pero estoy seguro que estaban conscientes de eso. Había que tener algo que intercambiar para poder utilizar el dinero como medio de intercambio. Miles de años después, seres humanos más inteligentes, supuestamente, que somos nosotros en relación a miles de años atrás, sociedades supuestamente más inteligentes que las de hace miles de años, piensan lo contrario. Hemos dejado de pensar que la producción es indispensable y el dinero es un medio para el intercambio. Ojo, intercambio presente y futuro. Los intercambios pueden ser hoy, los intercambios pueden ser en futuro. Yo puedo coger dinero y guardarlo durante 20 años y luego sacarlo y comprar algo. Es decir, el intercambio es presente o es futuro. Y ahora creemos en las sociedades que con imprimir dinero reemplazamos la producción. No, el dinero no reemplaza la producción. Primero viene la producción para que pueda haber intercambio. Y entonces creemos erróneamente que podemos imprimir dinero de cualquier manera y que eso va a permitir que crezca la riqueza, la producción, etc. Gran error. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así gran error? ¿Dónde vemos el gran error? Les voy a dar dos ejemplos del mundo más o menos presente de cómo esta creencia de que el dinero puede reemplazar el esfuerzo, el ahorro, etc., han llevado a gravísimos problemas de las sociedades. Un ejemplo lo tenemos a 3.000 kilómetros del Ecuador, Venezuela. ¿Por qué Venezuela tiene la situación dramática que tiene? Porque las fuerzas del mal están queriendo ir contra Chávez y Maduro.
porque hay unas fuerzas ocultas que están por ahí. No, la razón es muy sencilla. En Venezuela desestimularon lo primero esencial, que es la producción, y luego, cuando vieron que las cosas no funcionaban, empezaron a llenar de dinero la economía, como si el dinero pudiera reemplazar la producción y la riqueza, y por ende el resultado lo sabemos desde hace cientos y miles de años, cientos y miles, no es cientos de miles, sino cientos y miles de años, que lo único que eso produce es más pobreza y produce hiperinflación. Y Venezuela está viviendo hiperinflación, que todos los economistas sabíamos que íbamos a llegar a eso. Como no somos adivinos, no sabíamos cuándo Venezuela iba a llegar a eso. Igual que cuando una persona especialista en clima dice se va a formar una tormenta, él no sabe exactamente en qué instante se va a formar la tormenta. Sabe que se va a formar porque hay las condiciones. En Venezuela era obvio que Venezuela iba a terminar, no sabíamos cuándo. Ahí está. Lecciones de economía básica de para qué sirve el dinero. Otro ejemplo, en una de las economías más grandes del mundo, es en Venezuela. Lo otro es en los Estados Unidos y en Europa, año 2008. Gran crisis financiera que ha tenido un efecto devastador en muchos países. Recién los países se están recuperando de esa crisis. ¿Por qué se dio esa crisis? Por una razón muy sencilla. Los bancos centrales empezaron a inundar el mercado de dinero y de bajas tasas de interés. Y cuando tú haces eso, distorsionas las decisiones de la gente y se crean inevitablemente burbujas. Se crean burbujas, ya lo sabemos. La primera burbuja fue de los tulipanes hace 400 y pico de años, o cerca de 400 años. Lo sabemos. Sin embargo, esa distorsión mental sobre el uso del dinero y el rol del dinero nos llevó a esas burbujas en una economía absolutamente capitalista. La otra es una economía medio petrolera, medio socialismo del siglo XXI, es Venezuela. La otra fue en Estados Unidos y en Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por una extraña razón, que no llego a entender todavía porque sigue sucediendo lo mismo. Todos los meses se nos habla de la inflación al consumidor. Se nos dice en los Estados Unidos la inflación al consumidor es 1%, 2%, 0,5%, lo que sea. Y nunca nos habla, sí hay las cifras, pero están ahí, nadie les da importancia. Nadie nos habla de la inflación de activos. ¿Cuánto ha subido la bolsa de valores? ¿Cuánto ha subido la vivienda? ¿Cuánto han subido una serie de activos en la economía? Y por ende, en Venezuela, la crisis es de inflación al consumidor, de los bienes de consumo. En los Estados Unidos no fue una crisis de la inflación al consumidor, fue una crisis de inflación de activos, de una burbuja de los activos que acabó estallando. Y como digo, no se va a entender. No se va a entender cómo tanta gente inteligente no hace que se publiquen claramente, igual que se publica el índice de inflación al consumidor, se publiquen índices de inflación de activos. No digo que no haya, digo que no se le da la misma importancia. Y la economía acaba cayendo en crisis en un caso, en otro caso, por la misma razón: el mal uso del dinero. El creer que el dinero puede reemplazar el esfuerzo de la gente, el ahorro, el trabajo, la producción, etc. Y luego vienen los estallidos de las burbujas y el mundo se enfrenta ante dos situaciones, año 2008, 2009, 2010. Una visión es la visión, llamémosle keynesiana, que dice hay que meterle más dinero a la economía para que las economías salgan adelante. La visión keynesiana, que es la que se aplicó en Estados Unidos y más aún en Europa. Y muchos economistas, con todo respeto a ellos, yo puedo estar equivocado y ellos tienen la razón, así es. Y muchos economistas lo que han dicho es, el problema de los Estados Unidos y Europa en los últimos 10 años después de la crisis es que no se le inyectó suficiente dinero a la economía. La visión liberal es más sencilla. Los problemas reales se resuelven de manera real. Es decir, no se resuelven inyectando más dinero, sino permitiendo que los mercados se ajusten. Que si el mercado de la vivienda tenía una burbuja, ese mercado tiene que ajustarse. Si hay gente que tenía una propiedad que valía 200.000 y ahora vale 100.000, así es la vida. Esa persona se equivocó. Pero no pueden los demás estar
salvándole a esa persona que se equivocó. Porque parte del liberalismo es asumir las responsabilidades que uno tiene. Por eso cuando hay la crisis en los Estados Unidos y en Europa y los gobiernos intervienen para salvar a los bancos o para salvar, por ejemplo, el caso del Citibank, o intervienen para salvar empresas como General Motors, productoras de autos, etc., el liberal dice, hey, eso es absolutamente contrario al espíritu liberal. Esos empresarios tienen que asumir la responsabilidad de lo que les fue mal en sus negocios, igual que la persona que creía que tenía una casa de $200,000 y ya le solo vale $100,000, tiene que asumir la responsabilidad de haberse equivocado en sus cálculos sobre el valor de la casa. Por eso es difícil el liberalismo, porque te exige ser responsable. Y los seres humanos muchas veces no queremos ser responsables, preferimos que alguien nos dé asumiendo las cosas, nos dé resolviendo los problemas, que todos los demás me ayuden a mí resolviendo. En ciertos casos es obviamente necesario para la gente que tiene menos oportunidades en la vida, pero fuera de eso, el liberalismo te obliga a asumir las responsabilidades. Así como te permite ganar cuando te va bien, te obliga a asumir las responsabilidades cuando te va mal. Entonces este tema, atrás del dinero hay este tema. La tasa de interés es una de las variables más importantes de la economía porque relaciona el presente con el futuro. Y cuando tú manipulas, como se ha hecho en estos últimos 10, 20 años en el mundo, manipulas las tasas de interés del dinero, lo que acabas es teniendo catástrofes monetarias. Ese es el pensamiento que defiende Pablo Zambrano. Obviamente su libro tiene otra cantidad de cosas importantes, pero quería resaltar en el campo monetario y en el campo del comercio exterior dos principios muy importantes del liberalismo y principios que en este libro y en otros libros Pablo ha venido apoyando, defendiendo, tratando de que entendamos mejor esos principios. Así que simplemente como ciudadano, como amigo, como académico, nuevamente Pablo, mil gracias por tus aportes a la economía. Gracias a la participación del doctor Pablo Lucio Paredes, decano de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Las intervenciones van dando lugar a que la gente se inquiete, se apasione y no va a tener otra cosa que hacer que cuando salga en la parte exterior adquirir este libro, este voluminoso libro, y tenerlo para revisarlo, para leerlo, para interpretarlo. A continuación, el autor de esta obra, del Tratado de Macroeconomía y Economía Internacional, economista Pablo Zambrano Portón. Muy buenas noches a todas las autoridades aquí presentes, autoridades del Colegio de Economistas, autoridades académicas, autoridades en economía como Pablo Lucio. Es para mí un orgullo realmente que personas como Pablo se refieran en esos términos a mi persona. Y obviamente él hizo el prólogo, así que pido un fuerte aplauso para él. Aparte de él, en el posfacio, es decir, ya en la parte final, está el escrito de Alberto Mansuetti, que es presidente del Centro de Liberalismo Clásico a nivel continental. Él también me honra con su amistad y obviamente no pudo estar presente aquí porque vive en Cochabamba, Bolivia. Y lógicamente él también me deseó éxitos en la presentación de esta obra que no es solo mía, es de todos ustedes que me han acompañado. Siéntanse en casa, lógicamente, porque como bien decía Pablo, si hay algo que nos caracteriza a los liberales es ser respetuosos incluso del pensamiento ajeno. Nosotros nunca agredimos a nadie sin antes haber sido provocados. Ese es mi caso, ¿no? Yo soy bastante impulsivo, yo no soy un liberal tan tranquilo como Pablo Lucio, yo soy mucho más explosivo. Pero a mí primero me tienen que agredir para que yo reaccione. Por lo tanto, esa condición siempre es importante recalcarla. Y aparte de eso, entonces, como bien decía Fernando, haciendo el marketing del libro,
en la parte exterior se está ofreciendo el libro a un precio de lanzamiento, ¿no? Aprovechen ahora, porque caso contrario va a estar más complicado comprar. En la librería el precio va a ser $60. De una vez el anuncio para que sepan, pero aquí está a $40. Por lo tanto, siéntase en total libertad de adquirir esa obra que es la mejor que he escrito hasta el momento. O sea, dicen que es malo para un autor decir que un libro, tal libro es mejor, etc. Este es el mejor. Y lo digo yo porque soy el autor. Debe ser por algo, ¿no es cierto? Por algo Pablo Lucio también dice que iba evolucionando el pensamiento. Así que hacerles esa cordial invitación para que revisen la obra y bueno, vamos a la presentación del libro. Continuemos, Ronaldo. Nombre de futbolista tiene el alumno, ¿no? Vamos, Ronaldo. El prefacio dice: Tratado de Macroeconomía y Economía Internacional. Esto es importantísimo. No es un texto más de la Concertación Socialdemócrata Internacional. Nos han mentido que el neoliberalismo, que no sé qué, ¿sí? No existe tal neoliberalismo. Hay una concertación socialdemócrata internacional llamada economía mixta, socialismo y mercantilismo, que mis alumnos perfectamente saben bien. Es un libro de corte liberal clásico con un particular énfasis en la escuela austriaca de economía. Todavía no me considero austriaco porque no he evolucionado lo suficiente, pero sigo el camino a ser un economista austriaco como Mises, como Hayek, como Karl Menger, como tanta gente que aportó a la economía. Yo soy simplemente un buen difusor de la economía. Yo no he creado ninguna teoría nueva ni me he inventado el agua tibia. El agua tibia ya existe, ¿ok? Yo simplemente estoy difundiendo y lo estoy haciendo de una manera bastante didáctica y popularizando mis ideas, popularizando las ideas de Pablo Lucio también, que obviamente son muy parecidas a las mías en ese tema de economía, porque en fútbol él es hincha de Brasil y yo de Argentina. Así que ahí no. Sigamos. El prólogo. Mi buen amigo Pablo Lucio me dice lo siguiente: Pablo Zambrano Pontón es un economista valiente e inteligente. Valiente porque desde la cátedra ha luchado durante años en un ambiente adverso para lograr enseñar economía desde una óptica liberal clásica, y además porque ha conseguido entusiasmar a sus estudiantes. Aquí están mis estudiantes. Un aplauso para mis estudiantes. Inteligente, porque ha ido leyendo, aprendiendo, profundizando sus conocimientos. Yo no sé tanta economía como la gente cree. No, yo sé lo normal nada más. O sea, imagínense si supiera un poquito de lo que supo Mises, Hayek, Friedman, ya me darían el premio Nobel de Economía. Y no es así, porque yo no he inventado ninguna doctrina nueva, ni mucho menos. Ya el liberalismo existe. El tema es de que no, los liberales no lo hemos sabido promocionar y difundir bien. En eso tiene razón Pablo. Nos hemos pasado con que el egoísmo, el yo, ¿qué yo? Ni 8 cuartos. Nosotros necesitamos partir de lo individual a lo social, ¿sí? Es decir, no es individuo aislado, autárquico, botado por ahí, por el mundo, ¿sí? Un llanero solitario, ¿no? Necesitamos que nuestro pensamiento vaya hacia la sociedad, y eso es lo que estamos haciendo. Así que mi buen amigo Pablo Lucio ha tenido la bondad de plasmar esas palabras tan sentidas en el prólogo. Muchas gracias. Sigamos. Le corresponde al lector juzgar quién tiene la verdad, la razón y la evidencia. Esto es importante. Si casi 2 siglos y medio de capitalismo de libre mercado, partiendo de 1776, cuando Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, era un nombre larguísimo, era algo así como una investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. Es como mi libro que está medio largo el nombre, a ver si le corto, Tratado de Macroeconomía y Economía Internacional. Solo con que le conozcan como Tratado de Macroeconomía me conformo.
o menos de un siglo de intervencionismo económico, desde 1930 a la fecha, tomando como referente al economista inglés John Maynard Keynes, el padre de la socialdemocracia moderna. La gente afuera, en el mundo, ¿sí?, le culpa al neoliberalismo. Y el neoliberalismo surge en 1930 a través de Alexander Cousteau, un ex comunista que dijo: no vale el comunismo porque el comunismo es sangriento, pero tampoco el libre mercado, porque el libre mercado necesita regulaciones. Y pongamos la tercera vía, llamémosle neoliberalismo. De ahí surge el famosito término utilizado por la extrema izquierda para deformar la doctrina liberal clásica, ¿no?, la fundadora de la economía. Esa es la doctrina liberal clásica. No tenemos la verdad absoluta porque obviamente es una ciencia social y en una ciencia social existen diferentes posiciones, pero sí tenemos la razón y la evidencia de los países que han progresado gracias a ser liberales, ¿no? Por ahí dicen: no, pero Estados Unidos no es tan liberal y sin embargo es desarrollado. Estados Unidos nunca ha sido comunista, por lo menos. ¿Ok? Sigamos. La aplicación de la macroeconomía se llama contabilidad nacional, estudia el consumo, inversión, gasto público, importaciones, exportaciones, expansiones, recesiones de la actividad productiva, niveles de equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado de dinero, índices de inflación y desempleo, gasto público, impuestos, cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Siga, por favor. Esto es importantísimo, por favor. Aunque se aprendan esto, no hay problema si el resto no me entienden. ¿Sí? En el socialismo es imposible el cálculo económico. Ludwig von Mises, en 1922, 5 años de que fracase, a 5 años, perdón, de que se inicie la aventura bolchevique en la Unión Soviética, ya dijo Mises, lo persiguieron, quemaron sus libros los nazis. Por eso cuando dicen: Pablo, eres muy valiente, no, yo no soy tan valiente como Mises, pues. Miren lo que hizo Mises. Resistió encarcelamientos, que le quemen los libros, y tocó irse a Estados Unidos. Miren, Ludwig von Mises señaló que el cálculo económico racional bajo el socialismo es imposible. Sin propiedad privada no puede haber mercado, sin él no existen precios. El cálculo no es posible y los planificadores no podrán usar ni la contabilidad ni la evaluación de proyectos. No es posible economizar. Conclusión: no es posible. Olvídese ese típico discursillo izquierdoso, ¿no?, que nos dice: ¿cuál es ese discursito izquierdoso? No, conmigo sí va a funcionar. No me digas, ya llevamos como un siglo intentando las aventuras socialistas. En ningún lado ha funcionado, mi amigo. Gracias. Sigamos. Objetivos de la macroeconomía. Los 3 principales objetivos de la macroeconomía son inflación, desempleo y crecimiento económico. Inflación: aumento persistente y sostenido del nivel de precios. Desempleo: se lo combate a través de medidas de libre mercado. ¿Cuál es el círculo virtuoso para generar empleo? Porque aquí el típico politiquero: te ofrezco 1 millón de empleos. El otro sale: no, yo te ofrezco 2 millones. Por favor. No es esa la forma. La forma es ahorro, inversión, producción, empleo, ingresos y consumo. Esa es la forma. ¿Ya? ¿Cómo ahorramos más? A través de un sistema de seguridad social que sea de capitalización individual y no el sistema obsoleto y caduco que tenemos en el Ecuador. Y ahorramos más cuando las empresas reinviertan y también cuando el gobierno deje de tener tanto déficit fiscal, 7% desde el 2015. Pero el socialismo es la alternativa, ¿sí? Crecimiento económico: aumento de la producción nacional en términos reales. Es decir, cuando los economistas hablamos de que la economía creció, ejemplo, el Ecuador el año anterior 2,5%, decimos que en términos reales la producción ha aumentado en un 2,5%. ¿Qué significa reales? Descontando la inflación, ¿no?, el nivel de precios. Sigamos. Liberalismo clásico. Me siento orgulloso de ser parte del liberalismo clásico. Ese es mi mayor orgullo, más que 5 libros. ¿Sí? Liberalismo clásico. Representantes: Adam Smith, David Ricardo, Frederick Bastiat, Jean-Baptiste Say, Karl Menger, Eugen von Bauer,
Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Robert Barro, Pablo Zambrano, etc. ¿Sí? ¿Ya? Postulados: las economías de mercado se autorregulan, las políticas expansivas son parte del problema. Pilares básicos: gobierno limitado. No decimos cero gobierno. Sí, hay un ala radicaloide por ahí que habla de anarquismo, no sé qué, y dice, por favor, los liberales clásicos auténticos, ni Mises, ni Friedman, ni nadie de esos habló nada de anarquismo de aquí. Nosotros hablamos de un gobierno limitado. De hecho, Adam Smith decía, una sociedad bien gobernada traerá progreso, desarrollo. Bien gobernada, no es que gobierno cero, no, nadie dice eso. Gobierno limitado, dedicado a sus funciones, no más. Pero ahora vemos que el gobierno se mete en tantas áreas y no avanza pues hacer tanta cosa que le pedimos. Y lo más preocupante, el típico socialista, ¿qué es lo que hace? Dice, aumentemos el gasto público, y por otro lado dice, bajemos los impuestos. O sea, son tan, discúlpeme, mejor no digo. Pilares básicos: gobierno limitado, propiedad privada y mercados libres. Sigamos. Liberalismo versus keynesianismo, eso es más o menos como un partido entre Francia, ¿no? Francia y Panamá. Sí. Liberalismo versus keynesianismo. Liberales: no intervención del Estado en la economía, modo natural. Mire, nosotros somos el modo natural de la economía. Nosotros no le ponemos esteroides a la economía, ¿sí? Ni le ponemos, no le tuneamos a la economía. Los keynesianos quieren tunearle a la economía. Entonces, los liberales decimos ahorro, inversión, producción, empleo, renta y consumo. Mire, ese es el orden natural. ¿Sí? No, el empleo. Espérate un ratito, ahorra primero. Cálmate. Keynesianos: intervención del Estado en la economía, modo artificial. Empleo público, renta, consumo, producción, inversión, y al último el ahorro. Comentario: es el ahorro el que permite a los capitalistas comprar bienes de inversión para producir, emplear gente y pagarles una renta para que puedan consumir. Es la producción la que genera consumo, no al revés. Mire, producción, consumo, no consumo, producción, no. Si queremos estimular el consumo, previamente debemos incentivar la producción. Obviamente yo respeto a la gente que piensa en contrario, pero están equivocados, pues hay que decirlo. ¿Qué tal si a alguien yo le digo 2 más 2 es 4 y esa persona dice que es 5? Bueno, ¿qué hacemos ya, no? O como el otro día alguien me dijo que no hay leyes naturales en la economía, le dije, ¿por qué no te arrojas del 10º piso a ver si la ley de la gravedad no hace efecto en ti? ¿Sí? Hay leyes naturales, leyes de oferta y demanda, es ley natural, o sea, no es una ley artificial creada por el hombre, sino por la naturaleza, ley natural, como la ley de la gravedad. Ok, sigamos. Keynesianismo. Keynes considera que el libre mercado es anticuado, que se requiere la activa intervención del Estado para fomentar el empleo, a una costa de admitir inflación. Propone aumentar la emisión monetaria, lo que decía Pablo Lucio muy bien, bajar la tasa de interés, estimular la inversión pública, redistribuir la renta para estimular el consumo mediante política tributaria progresiva. El que más tiene, el que más gane. No es el que más pague, ¿no? Sí, ya. Su política es estatista, consumista, redistributiva y poco productiva. El Estado es el centro de su interés. No es el ser humano el centro de su interés, el gobernante. El gobierno es el centro del interés del keynesianismo. Por favor. Por favor. Aquí lo que necesitamos es que el ser humano, el individuo, como decía Pablo Lucio, esté en el centro. Eso se llama acción humana. Así que nosotros fuimos los que primero dijimos el ser humano encima del capital y del Estado. Eso le faltó decir al amigo que está en Bélgica. Sigamos. El error keynesiano está en su política económica. Podemos no coincidir con la política macroeconómica keynesiana. Mire, le he dado palo a Keynes, pero aquí le voy a rescatar. ¿Sí?
voy a decir, bueno, aquí por lo menos vamos a ser amigos, ¿sí? Porque Keynes era un gran matemático, eso no le vamos a quitar. Era muy inteligente, demasiado inteligente. ¿Sí? Keynes era un grande de la economía. Pero lamentablemente su política económica es la que tiene problemas, no las fórmulas. Las fórmulas nosotros también las utilizamos, ¿sí? Pero la política económica, esto de que hay una crisis, que el Estado meta dinero. Hay esto, todo es el Estado, ¿sí? Estatista máximo. Pero debemos utilizar sus fórmulas de cálculo, y eso es lo que hago en el presente trabajo, complementándolo con el enfoque de los economistas liberales. Así que, amigos keynesianos, también pueden comprar el libro, porque obviamente van a tener Keynes versus los liberales. ¿Estamos? Entonces, acá no se trata de oda al liberalismo y solo el liberalismo. No, mi amigo, aquí está Keynes también. Pero la parte que sí nos sirve, la parte que no, obviamente será criticada, pero con bases, con ruptura, con argumentos, etc. Sigamos. El tamaño óptimo del Estado. Este es importantísimo. La típica, ¿no? ¿Cuántos? No hay el tamaño óptimo, nos decían por ahí. No, sí hay. Vamos a ver. Hay evidencia empírica que señala que cuanto mayor es el tamaño del Estado, menor es el dinamismo de la economía. Un Estado más grande está asociado con más burocracia, más papeleo, más trámites, menos tiempo y, por supuesto, lo que le preocupa a tanta gente, más corrupción. La gente se preocupa de la corrupción y tiene razón, pero la corrupción es consecuencia de tener un Estado gigantesco. ¿Sí? No es la causa del problema, es la consecuencia de la corrupción. ¿Ok? El tamaño óptimo debe estar en un porcentaje del gasto público entre el 20 al 30%. Yo soy más partidario del 20%, lógicamente, pero en la evidencia empírica que investigué, ¿no? Porque obviamente había que hacer una investigación, me encontré con que las economías más libres están con tamaños de gasto público del 20 al 30%. ¿Cuánto tiene el Ecuador? 40%. Ese es nuestro tamaño de Estado. Pero no, es que no hay cómo votar a la gente. Por favor, amigo. No se trata de votar a la gente, se trata de verificar qué ministerios son productivos y cuáles no son. No puedo tener 50 ministerios. Por favor, ¿qué país del mundo, qué economía resiste eso? Entonces tenemos los siguientes casos: Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Estonia, Canadá, Emiratos Árabes, Irlanda y Chile. Presupuestos equilibrados, miren lo que tienen ellos, presupuestos equilibrados. No tienen este déficit 7, 8%. Niveles de endeudamiento del 19% frente al PIB. El Ecuador tiene 60% de nivel de endeudamiento. Los países desarrollados 19%. Algo estamos haciendo mal, pero lógico. Siendo los países más socialistas, gasto público igual 40% frente al PIB. Mire, estamos en ese lote. Así que cuando alguien me dice, pero esto no es socialismo, así, no me diga, y ahí está. Siendo los países socialistas, gasto público 40% frente al PIB. Corea del Norte, miren, en orden de socialista. La medalla de oro, Corea del Norte. Medalla de plata, Venezuela. Tercero, Cuba. Cuarto, el Congo, Eritrea, Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Timor Oriental, Argelia y, bueno, Djibouti, algo así, país africano, ¿no? Déficits recurrentes, menos 13%. O sea, menos 13% frente al PIB tienen esas economías. Menos 13, por favor. Nosotros tenemos menos 7, ya estamos cerca, ¿no? Presión tributaria, 30%. Niveles de endeudamiento, 62% frente al PIB. En presión tributaria está parecido en los países desarrollados con los más atrasados, digamos. Solo en presión tributaria. De ahí, endeudamiento, mire, 62%. Nosotros estamos en el 60%, por Dios. ¿Y qué es esto? No es socialismo. Y aquí quieren mandarnos medidas gradualistas. Como alguna vez titulé en un artículo, como bien dice Víctor Hugo, que yo suelo escribir también en el comercio, en estos últimos tiempos no he escrito, pero ya saben que era porque estaba dedicado al libro, y sí vi el mundial y estaba hinchando por Argentina, Uruguay, etc. Ya saben, ¿sí? A mayor tamaño del Estado, menos progreso.
Esa es la conclusión, mi amigo. A mayor tamaño del Estado, menos progreso. Punto. Relación inversa. Ok, sigamos. Oferta y demanda agregadas. A propósito. Sí, porque como la gente le gusta dudar de todo, ¿no? Del 2000 al 2006 en el Ecuador, por favor, grabarse esta cifra que está ahí en mi libro también, y aquí no le he puesto simplemente. Del 2000 al 2006, por favor, si alguien no cree, va al Banco Central, revisa las cifras y listo. Del 2000 al 2006, el tamaño del gasto público frente al PIB en el Ecuador fue del 25%. Gasto público frente a la producción, 25%. Crecimiento económico, en dolarización, por favor, dejemos de comparar con el sucre, con, no sé, con otras monedas. Dolarización. Tuvimos un crecimiento del 5,2%. ¿Ya? Menos gasto público, más crecimiento. Demostrado. ¿Y cuánto tuvimos en la década ganada? ¿Sí? Del 2007 al 2017. 40% frente al PIB el gasto público, crecimiento 3,4%. Superior apenas en el 1,9% al crecimiento vegetativo de la población, que ha sido del 1,5%. ¿Ya? Esa es la realidad, mi amigo. Basta de pensar aquí que uno viene, ¿tiene algo en contra de Correa? No, nada en contra, no me interesa. ¿Sí? Siga su vida, que circule por ahí, volverse, no me interesa. Pero hay que decir las cosas como son, hay que analizar las cifras. Esto es cifras, esto no es odios, animales, no, nada que ver. Sí, no, nada que ver. Si hubiera sabido economía Rafael Correa como él creía que sabía, el país estaría en otro lado ahorita, con el liderazgo que el tipo tenía. Hay que decirlo, eso es algo positivo. Pero por supuesto, tener liderazgo es algo positivo. Eso sí tenía de bueno. Pero en economía, que se supone que era economista, ¿por qué pasó eso? Porque era keynesiana, que es justamente la que les dije que era como Panamá más o menos en fútbol. Sí. Tenía la ideología, la visión errada, y en la práctica se demuestra esto. Esto no es animadversión. Oferta y demanda agregadas. Los niveles de renta y empleo en el análisis macroeconómico se determinan a través de la intersección de las curvas de oferta y demanda agregadas, etc. Siga, por favor. Forma de la curva. Sí. Consolidación. Sí. Hoy he venido propagandístico a favor del capitalismo de libre mercado. Sí. En el siglo XIX el capitalismo liberal se consolida como el modo de producción dominante después de la etapa histórica del mercantilismo, y coincide que es el siglo de mayor avance y desarrollo global, con estabilidad económica y baja inflación. Este capitalismo, al que yo llamo bueno, tuvo sus antecedentes en la fisiocracia y en la escuela de Salamanca. O sea, no surgió así, por ahí a alguien se le ocurrió poner el liberalismo. Surge de la fisiocracia francesa con el famoso término, a propósito, laissez-faire. ¿Qué dice el socialista? Dejar hacer, dejar pasar. Sí, mi amigo, cálmate. Es dejar hacer los productos y dejar pasar las mercaderías. O sea, Estado, no me metas tanta traba, déjame producir. Y dejar pasar las mercaderías, déjame libre comercio, por favor. Y ya va a salir alguien diciendo, pero Estados Unidos no tiene libre comercio. Sí, por favor, o sea, ya sabemos de eso. Estamos dando la receta de lo que deberíamos hacer a nivel mundial. Libre comercio, mi amigo, basta de proteccionismo. A propósito, la crisis de los 30, que eso también topo en el libro, se origina por una ley proteccionista que le impidió a los países europeos exportar sus mercaderías a Estados Unidos, y por eso entran en crisis, aparte de otras cosas, que el patronor, etcétera, que se llama un largo enumerar. Sigamos hablando. La ley de Say es la capacidad de producción, lo que diferencia a un país de un desierto. Jean-Baptiste Say. O sea, la capacidad de producción diferencia a un país de un desierto. Esta ley se resume en: antes de consumir, primero hay que producir, ya que no se puede utilizar aquello que no ha sido previamente creado. Y hay genios que proponen la redistribución sin haber creado nada. ¿Ok? Esta ley concluye:
La demanda agregada de la economía es suficiente para adquirir la producción de pleno empleo, independientemente del tamaño de la oferta monetaria. No se necesita crear dinero de manera artificial. Y esto lo sé por mis grandes maestros de la escuela austriaca de la que estoy estudiando, donde ellos dicen claramente que una economía funciona siempre con la cantidad de dinero necesaria. Es un mecanismo espontáneo. Los únicos consumidores reales son aquellos que producen, porque solo ellos pueden comprar el producto de otros. Sigamos. Capitalismo manchesteriano. La escuela de Manchester fue una doctrina económica, capitalista, librecambista, liberal y de mercado, originada en la ciudad inglesa de Manchester. Sus representantes son Cobden y Bright. El mundo económico debía estar en manos de sus propias leyes naturales, leyes de oferta y demanda, ley de utilidad marginal decreciente, ley de rendimientos decrecientes. Hay leyes económicas, por eso la economía es ciencia. No porque por ahí utilizamos matemáticas, no, la matemática sirve para hacer demostraciones, ejercicios, gimnasia mental, etc. Pero no para demostrar que la economía es ciencia. La economía es ciencia en sí misma, porque tiene leyes naturales, como tiene la física, ley de la gravedad, la ley en la biología tenemos la ley de la herencia de mente, y así por el estilo. Toda la ciencia tiene leyes naturales. Surge como consecuencia de las leyes en contra de la importación de maíz. Cada mercancía debía ser suministrada por productor por eficiente. Es decir, este capitalismo surge como protesta al mercantilismo. Lo que decía Pablo Lucio muy bien. Justamente los liberales lo que menos queremos es defender a los bancos, defender al empresario que quebró. No, mi amigo, si quebró, que quiebre. ¿Cuál es el problema? Si hizo malas cosas, que quiebre, no que el Estado salga a auxiliarle, no sé qué. A eso le llaman política neoliberal. Claro, como ya definí anteriormente, sí, es política neoliberal. Liberal clásica no es política neoliberal en el sentido de ser mercantilista. Yo en vez de neoliberal utilizaría el término neomercantilista. Sigamos. La revolución industrial, según los socialistas, la revolución industrial. No, qué pobres niños, cómo se morían de hambre, pobrecitos, por favor. Según los socialistas, el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores es obra exclusiva de gobiernos y sindicatos. Además, la revolución industrial era una plaga, pero en vísperas de ella las condiciones eran malas, había un creciente mercantilismo monopólico. Todo esto terminó con la revolución industrial, gracias a la enseñanza de la nueva filosofía social por economistas, pero sobre todo, miren, los economistas siempre más bien combatiendo monopolios, combatiendo socialismo, esas cosas tenemos que combatir. Pero sobre todo porque las fábricas vaciaron los asilos de pobres y las cárceles. Eso no nos dicen los socialistas. Las fábricas, los asilos de pobres y las cárceles, lo que convirtió a pordioseros en hombres que se ganaban el pan por sí solos. La fábrica los salvó de morir de hambre. Eso pasó en la revolución industrial, siglo XIX, años 1830 a 1840, eso pasó. Capitalismo en Manchester. Sigamos. El salario mínimo empobrece a la sociedad, así de categórico. El salario mínimo crea desempleo y empobrece a la sociedad, porque los que actualmente cobran un salario inferior pasan a formar parte de la informalidad, y porque un aumento en el salario es un aumento en los costos de producción, lo que afecta más a las empresas trabajo intensivas. Las pequeñas empresas se vuelven menos competitivas. ¿Todo por qué? Porque el Estado fija el salario, por favor. Suiza no tiene salario mínimo. Vean cómo le va. Rechazó el referéndum en el 2015 la posibilidad de que haya salario mínimo, porque obviamente eso más bien les va a perjudicar. El salario mínimo debe ser abolido y debe existir acuerdo entre trabajadores y empresarios. Punto. Ese es el mercado. Sigamos. El círculo virtuoso de la economía, ahorro privado, más ahorro privado genera más inversión privada, más producción privada, más empleo, más salarios, más consumo, más impuestos. Para que el Estado, ¿y para qué más impuestos? Me dirán los anarquistas. Los impuestos son robo, hashtag. Sí. Para que el Estado cumpla sus 4 funciones. No son robo, mi amigo. Los impuestos sirven para financiar un Estado liberal, una sociedad libre. El Estado cumple sus 4 funciones: seguridad, defensa nacional, justicia y obra pública, pero para que además ayude a los más pobres en lo relativo a salud, educación y sistema de pensiones por medio de cupones. Esto es más largo de explicar, sigamos. La curva de Phillips keynesiana, otra vez le vamos a comparar
Panamá con Francia en fútbol. Según la curva desarrollada por Samuelson y Solow, la inflación y el desempleo están relacionados de manera inversa. De allí la obsesión keynesiana por emitir dinero para reactivar producción y empleo. Dice, cada vez que usted le oiga a alguien, voy a reactivar la producción, es keynesiano. Para los keynesianos no podía haber desempleo e inflación simultáneas, lo que sucedió más tarde en los 70 con la estanflación. Miren, la evidencia más bien no dice que haya relación inversa entre desempleo e inflación, es decir, ¿qué decían los keynesianos? Que cuando haya desempleo va a haber menos inflación y cuando haya inflación va a haber menos desempleo, o sea, al revés, función inversa. ¿Cuál es la evidencia? Vamos a la evidencia, Donald. La curva de Phillips austriaca. Solo una curva de Phillips dependiente positiva puede explicar esta destrucción masiva de empleo en todo el mundo. Lo dice mi querido profesor Adrián Rabier, profesor del posgrado, es argentino, que estaremos en agosto. A propósito, en Argentina voy a justamente a dar una charla también en el Congreso Mundial de Economía de la Escuela Austriaca, al que he sido invitado. Saludaré con Adrián. Miren, eso nos dice, la inflación tiene otros efectos deficientes, pero el más serio y el menos comprendido es que a la larga inevitablemente provoca desocupación. ¿Por qué? Porque la inflación destruye capital productivo y al destruir capital productivo termina generando desempleo. Eso es la evidencia. Ejemplo, Venezuela. Friedrich Hayek nos dice la frase esa, ¿no? Esto no es invento mío. Friedrich Hayek, Nobel de Economía en 1974, y el ejemplo clarísimo de día, como bien decía Pablo, Venezuela. Sigamos. Shocks de oferta, estanflación. No es como creen los keynesianos que hay problemas en el consumo y que hay que emplear activamente las políticas económicas. De allí se explica su obsesión burocrática para que la gente tenga un empleo, así sea inútil o improductivo. Casi todos los problemas surgen del lado de la oferta. ¿Qué decían los keynesianos? Bueno, que una persona cabe un hoyo y después la vuelva a tapar. ¿Hay algo de productividad en eso? O las típicas funciones que se inventaron, gente controlando a las personas lo que decían en los diferentes medios de comunicación. ¿Qué productividad agrega eso? Sigamos. La curva de Laffer. Existe una relación entre tasas de ingresos fiscales. Laffer sostuvo que reducir las tasas impositivas fiscales aumentaría los ingresos públicos. Es importante reducir impuestos, especialmente aquellos que afectan a la renta o el patrimonio empresarial, pero el objetivo de esta política debe ser reducir el rol del gobierno, para lo cual debe disminuir gente. Sigamos, ya concluyendo. Consumo, ahorro e inversión. Además de la función consumo de Keynes, se analizarán los enfoques de Friedman, Modigliani y Brugeriano, pero además se revisará el enfoque de la escuela austriaca. ¿Es bueno o malo un déficit en cuenta corriente? Esto sí nos detenemos porque es importantísimo. Lo que decía Pablo lo usó muy bien. Depende de la visión de los economistas. ¿Es bueno o malo un déficit en cuenta corriente? Pero es equivocado acusar de ese déficit al aumento de las importaciones de bienes de consumo. Hay déficit porque aumentaron las importaciones. Porque si las importaciones aumentan es porque existe un enorme gasto público que al convertirse en renta y luego en consumo impacta en la oferta agregada. Las importaciones son consecuencia del déficit fiscal. No las podemos controlar incrementando aranceles. Sigamos. Nuestro problema no es externo, es fiscal. Esta es una de las cartas del director que publiqué y tuvo bastante aceptación en el comercio. El déficit público es el principal responsable de la salud o la enfermedad en una economía. Todas las crisis son de déficit público. Todas, absolutamente todas, de todos los países. Fórmula del ahorro en una economía abierta. Ahorro es igual a inversión, más saldo en cuenta corriente, despejamos y nos queda inversión, saldo en cuenta corriente es igual a inversión menos ahorro. Hubo demasiada inversión pública en la década pasada. Inversión no sustentada en ahorro, sino en deuda cara y de corto plazo. Sigamos. Determinantes de la inversión. Mire, para Keynes la inversión depende básicamente de la tasa de interés a más de los animal spirits, es decir, los espíritus animales. No es tan simple. La inversión requiere de juicios sobre las condiciones económicas para muchos años en el futuro. En la década pasada las inversiones no vinieron por temor al socialismo, abrazándose con Chávez, con Castro, te vamos a extrañar, comandante, ¿sí? Pero los impuestos, las regulaciones,
los subsidios, los incentivos también inciden en la inversión. Sigamos. El sector público y la política fiscal. El sector público efectúa funciones de índole económica en un sistema capitalista o en una economía más o menos liberal presente en los países más desarrollados del mundo, que varían según se trate de una economía mixta, ahí me he equivocado, o una economía liberal clásica. Sigamos. El gasto público en una economía mixta o socialista mercantilista, esa es la economía mixta, lo que tenemos ahora, socialismo y mercantilismo. ¿Sí? Seguridad, defensa nacional, justicia, redistribución del ingreso, ayuda para programas sociales, inversión en el entorno físico, subsidios directos a productores, empleo público. Todas las veces subsidiamos, nunca salimos de la pobreza, seguimos ahí. Sigamos. En una economía capitalista y liberal clásica hay tres funciones: seguridad, justicia y defensa nacional, infraestructura física y provisión de bienes públicos, puertos, aeropuertos, carreteras, que a propósito pueden ser concesionadas, ¿no? Agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, telefonía. Salud, educación y pensiones jubilares a través de incentivos a oferta y demanda. Sigamos. El dinero es un activo financiero fundamental en todas las economías y es una mercancía, el equivalente general de todas las mercancías. Sin él, la gente se vería obligada a usar el trueque para todas sus transacciones, lo cual sería ineficiente. La existencia del dinero elimina la necesidad del trueque al actuar como medio de intercambio, unidad de cuenta. Sirve también como depósito de riqueza. Sigamos. La dolarización es importantísimo porque el libro mío está adaptado al caso ecuatoriano. ¿Sí? Somos ecuatorianos y obviamente creo que nos va a servir. La dolarización es un proceso, porque claro, la mayoría de libros nos vienen del extranjero, entonces le analizan la economía internacional, de Estados Unidos, de Europa, etc. Pero esto es ecuatoriano, es producto orgullosamente ecuatoriano. ¿Sí? La dolarización es un proceso de anulación o sustitución monetaria donde una economía reemplaza su moneda por el dólar, dejando fuera de circulación el dinero nacional. Requiere de medidas estructurales, no seguir pensando en medidas parche como las devaluaciones competitivas. O sea, yo devalúo mi moneda, soy más competitivo. Así no me digas Zimbabue, Venezuela, el África, etc. El Ecuador mismo, ¿no? Antes de la dolarización, devaluábamos. ¿Fuimos campeones mundiales de exportación? No, porque lo que hay que incentivar primero es la producción. La pobreza antes de la dolarización se ubicaba en el 60%, hoy está en el 25%, y hay que seguirla disminuyendo, pero a través de medidas de libre mercado. Y eso es lo que nos preocupa a los liberales, la pobreza. A mí no me importa la desigualdad, que unos ganen más. ¿Qué me interesa a mí? A mí lo que me interesa es que la gente de abajo salga de la pobreza, porque en la medida en que la gente salga de la pobreza va a haber más seguridad para todos, menos delincuencia, la gente va a estar mejor, etc. Eso necesitamos, combatir la pobreza. Desigualdad no, porque siempre va a haber un Bill Gates. Y a mí qué me importa que haya un Bill Gates que gane no sé cuantísimos millones. A mí no me interesa, no somos envidiosos para que nos interese la desigualdad. Nos interesa la pobreza reducida. Sigamos. Ciclos económicos son fluctuaciones en la actividad productiva y comercial, constituyen lo que se designa con el nombre de ciclos, los mismos que impactan en el desempleo y la inflación. Sigamos. Teoría austriaca, esta parte, por eso aquí sí me detengo. Teoría austriaca del ciclo económico. ¿Cómo empiezan los problemas? Lo que nos comentaba Pablo Lucio, que pasó en la crisis del 2008. Manipulación del gobierno, del dinero y del crédito. Distorsión en las preferencias temporales, entonces la gente no distingue bien entre el corto y el largo plazo, los consumidores y productores. Mayor oferta de créditos, se reduce artificialmente la tasa de interés, hay un boom artificial del consumo, aumento en el valor presente de los proyectos de inversión, menor cantidad de bienes de consumo, aumenta el precio de los bienes de consumo, inflación, problemas financieros, aumento de la demanda por créditos, subida de tasas de interés, depresión y crisis. Ese es el ciclo económico austriaco en una diapositiva, mi amigo. Todo lo que es tan complicado de entender, ahí está resumido y sintetizado, obviamente, de los maestros austriacos. ¿Sí? Sigamos. Economía internacional, siga nomás. Posfacio, aquí me detengo porque es Alberto Mansuetti quien hizo, ya estamos llegando a posfacio, así que ya un poquito para el brindis. Posfacio. Mi directo amigo y brillante economista, bueno, eso dice él, así que yo leo nomás. Mi directo amigo
y brillante economista, el profesor Pablo Zambrano Pontón, me ha hecho el grande e inmerecido honor de pedirme una pequeña contribución a este magnífico libro suyo. Pablo es uno de los grandes contribuyentes de nuestro movimiento continental, las 5 reformas, con todos sus conocimientos de economía que demuestra ampliamente en esta obra, con enjundia, pero con sencillez y sin más tecnicismos que los estrictamente necesarios. Pablo nos explica y fundamenta nítidamente a través de esta obra, tema por tema y punto por punto, muchas de las bases teóricas centrales que justifican la economía del libre mercado. Con un argumento tras otro despeja confusiones, aclara malos entendidos, desnuda falacias y siempre con sólidas referencias bibliográficas de los grandes maestros, los de bien ganada fama. Alberto Mansuetti es argentino, radicado en Cochabamba. Sigamos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a Pablo Zambrano Pontón, autor del Tratado de Macroeconomía y Economía Internacional. Como decía Pablo Lucio Paredes, después de poco nos encontraremos aquí nuevamente, no sé cuándo, pero estamos seguros que sí, para presentar y para hablar de un nuevo trabajo, de una nueva obra de Pablo Zambrano Pontón. Gracias a ustedes por haber asistido. Gracias por comprar el libro, que estaba afuera esperando por ustedes. Y también les invitamos a un brindis para terminar este acto y de esa manera dar una felicitación honda y profunda a Pablo Zambrano Pontón por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación para entregar un nuevo trabajo. Gracias a la mesa directiva, gracias al colegio.